La Biblia Políglota Complutense fue seguramente el proyecto más ambicioso de la Europa del humanismo y del Renacimiento. Si por ello entendemos además lo que significaría un verdadero proyecto cultural que estaba en el centro de los intereses políticos, sociales y culturales de esa época, tenemos seguramente una verdadera joya de lo que hoy podemos entender como verdadera innovación para el progreso del tiempo que vivieron aquellos hombres y mujeres del tiempo del XVI. El cardenal Cisneros es seguramente esa personalidad genial que hoy podemos contemplar como el verdadero inventor de aquello que fue la empresa que citábamos. Seguramente personalidad controvertida para muchas cosas, sin embargo, en este aspecto es probablemente un verdadero hombre del Renacimiento, en la medida en la que sabe aceptar el reto de lo que significa un verdadero cambio cultural cuando emprende nada menos que la posibilidad de editar, lo cual significa trabajar previamente, lo cual significa ordenar previamente, lo cual significa hacer un equipo de personas que prepare nada menos que una edición de una políglota, es decir, de una Biblia que tuviera varias lenguas y pudiera, por lo tanto, alcanzar aquello que en aquel momento era una verdadera discusión apasionada, porque en el fondo era una discusión sobre la capacidad del propio progreso cultural de los pueblos europeos, la veritas hebraica o la verdad hebrea versus la veritas griega o la verdad griega. Probablemente él sabía, intuía, y probablemente también la historia le ha dado la razón, que la suma de la tradición grecolatina y judeocristiana era uno de los mejores caldos de cultivo y al mismo tiempo de los resultados de lo que fue Europa e iba a ser a partir de ese momento la Europa de la modernidad. Por eso tenemos quizá aquí uno de los mejores impulsos de esa modernidad que aglutinó a los mejores eruditos de la época, que, capitaneados y financiados por el propio cardenal Cisneros, emprendieron primero una recopilación de los mejores manuscritos que había en el mundo. Vinieron desde algunos lugares tan emblemáticos como el propio Vaticano o como los propios manuscritos que albergaban judíos en la Venecia, ¿verdad?, que los acogió, y otras ciudades europeas que tenían muy buenos ejemplares. Y la propia tradición hispana, se recogieron aquí innumerables manuscritos que sirvieron de base a los eruditos que fueron responsables de cada columna. Recuerden ustedes, por razones obvias, ¿no?, tenemos que citarlo en primer lugar a nuestro Antonio de Nebrija, que capitaneó los esfuerzos de un equipo en la columna latina, y piensen ustedes la significación de la columna latina que cabe explicar viendo cualquiera de los volúmenes de la Biblia Complutense, ¿verdad? La Biblia Políglota Complutense se imprimió entre 1514 y 1517, pero por diversas circunstancias no se difundió hasta el año 1520. Esto significó que algunos libros bíblicos impresos después fueron, sin embargo, puestos en circulación con anterioridad a la Biblia Políglota. Un ejemplo lo podemos ver aquí. Es un salterio, es decir, un libro de los Salmos, impreso en Génova en 1516. Y podemos ver las versiones en las lenguas hebrea, latín de la Vulgata, hebreo, griego, arameo y árabe. Es además uno de los libros más primitivos de los impresos con tipos móviles en árabe. Y otra circunstancia que se da como curiosidad es un libro que, impreso en Génova, habla de Cristóbal Colón y de su segundo viaje. Además, podemos
disfrutarlo y admirarlo en su composición. Vemos, por ejemplo, esta doble página con las 8 columnas, las capitales hilográficas, los 2 colores, o la portada, porque la Biblioteca Histórica de la Universidad cuenta con 2 ejemplares, esta hermosísima portada con este trabajo de lacería que a modo de marco recoge el título de la obra en las 5 lenguas y a 2 colores también. Otro ejemplo es el de la Biblia impresa en hebreo. Hubo ya Biblias impresas en hebreo en periodo incunable. En España además hubo muchas. Pero sin embargo la Biblia más importante es la conocida como la Biblia rabínica, impresa en Venecia en 1516-17, para el abundante mercado de los judíos expulsados de la península ibérica que se iban instalando en Italia. Fue tal la difusión que hubo numerosísimas ediciones, una de las cuales, de 1533, es la que podemos ver aquí.